En medio de una epidemia de ansiedad, ¿cómo podemos encontrar la paz de Dios? De eso estamos hablando el día de hoy con los anfitriones de Relevante. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a El Reto de hoy, día jueves. Jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Claro. Jueves, estamos pasando la semana con Relevante, el podcast de Vida Nueva que habla a un segmento, pues realmente nos habla a todos. A todos, la sí, verdad, nos sí. habla a todos, pero ustedes lo diseñaron pensando en... Queremos conectar con una generación específica, Sí. Adultos, jóvenes. Sí. Las estadísticas dicen que nos escuchan entre 25 y 35 años, más o menos. Es el rango más que grande. Nos escucha. Pues, pero tomamos el relevo. Ajá. De 35. Sí, nosotros vamos de 35 adelante. A 85. Muy bueno. Ha sido muy bueno tener a Carlos, a Daniel y a Marco durante la semana. Espero que mañana podamos ojalá podamos tener a Marcos el día de mañana. Marcos ha estado ocupado con jóvenes. Sí, Tenemos con jóvenes, sí. un campamento deportivo, entonces. Y para Julio es especial también. Sí, Marcos es muy importante para mi vida. Es su yerno. Es su yerno, sí, así es. Entonces, ha sido muy bueno lo que hemos aprendido. Hemos estado tocando hasta ahorita, este sería el cuarto podcast más escuchado, o episodio más escuchado del último año, correcto. Del primer año, porque ayer cumplieron un año. Así, entonces, qué bueno. Y el día de hoy vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre qué hago con mi ansiedad. Ajá. Fue uno de los temas que nos costó. Sí. Nos costó hablar porque tiene varias aristas alrededor, Sí. tiene una parte de salud, una parte que puede ser hasta médico. Entonces, nosotros no tenemos experiencia en esa área. Costó tocarlo porque en la experiencia de todos los del podcast, al haberlo tocado en nuestros diferentes ministerios, a veces hemos tocado fibras bien sensibles sobre este tema y que a veces no ha salido tan bien, digamos. Y yo te voy a decir algo también sobre este tema. Y ahora sí, en la brecha generacional que está aquí cruzando la mesa. Aquí va la brecha. Ajá. A veces tendemos a pensar, los de la generación anterior, Vamos de más joven a más viejito. bueno, así nos vemos. En deterioro. Gracias, Daniel. Gracias. Ajá. Amigo. A Daniel no le sacamos la coronilla. Bueno, no. Hay un bárbaro. poquito la idea de que el que es ansioso para nuestra generación es débil. Entonces nosotros ¿Saben llamamos... de que así comenzamos? Así Así comenzamos el episodio, porque nosotros notamos que para una buena parte de nuestra sociedad donde nos encontramos, pensar que alguien te diga, yo no voy a llegar a trabajar porque tengo un problema de ansiedad, es... Sí. ¿Qué le pasa? O sea, que me diga que no va a venir porque le pegó un carro, no porque... Pero lo mordió estás un perro. acertado. Estás acertado. O sea, a veces nos cuesta a esta generación mayor ver eso como una excusa para ir a trabajar, porque en nuestra época no era así. O sea, tú no podías decir, estoy ansioso, no voy a ir a trabajar, casi que era una carcajada. Sí. Quizás una pregunta, yo no sé cómo vamos a manejarlo, porque en los otros días no hemos hablado tanto bueno, hemos hablado más de lo que el podcast decía, de lo que el episodio decía. Yo tengo algunas preguntas porque sobre ansiedad a mí me gustaría aprender. ¿Ustedes creen que ahora hay más ansiedad que antes? De lo que ustedes pueden ver. Una pregunta. Yo creo que la dijimos en el episodio. Sí. Y creo que dijimos que no es que sea que haya más, sino que se habla más y hay un poquito más de conocimiento del tema, digamos. Ok. Sí, que se habla más sobre eso y que hay más información y que más personas tienen la libertad de decirlo. Yo me identifico con esto. Estoy dispuesto a hablar acerca de O sea, esto. Yo creo que sí hay más. es un tema más transparente. O sea, ¿usted cree que es un tema más transparente? Pero yo creo que sí hay más. Porque la estadística, ahora voy al extremo de suicidios, es impresionante cómo ha aumentado. Sí, quizás si se maneja igual o no sería otra pregunta. Y algo Otra que sí es pregunta. estadísticamente comprobado es que la pandemia que experimentamos en los últimos años disparó abismalmente los niveles de ansiedad. Eso compartía Marcos. Segunda vez que disparamos algo esta semana. Es cierto. Eso compartía Marcos en el podcast, como la Organización Mundial de la Salud había dicho después del 2020 que ellos preveían que en un par de años esto iba a ser súper alto, los niveles de ansiedad. Bueno, para el 2030 supuestamente la causa principal de ausentismo en el trabajo van a ser enfermedades
lo que ahora llaman enfermedades, no llaman enfermedades mentales, pero son emocionales o toda la parte de salud mental. de salud mental. Entonces, una pregunta, ¿ustedes creen que hay más o hay menos? ¿Ustedes no creen que ahora mucho está, eso es una palabra que yo le aprendí a Iván hace años, pero ahora la uso todo el tiempo, ¿no creen que hay una sobrepatologización de la ansiedad? Sí. O sea, que ahora cualquier cosa le llaman ansiedad, porque la ansiedad tiene la ansiedad tiene, como es algo subjetivo, o sea, no tenemos ¿cómo sería? Un ansiedodímetro, ¿verdad? Sí, que podemos un examen inyectarnos, que ¿verdad? nivel, y entonces te lo puedes poner debajo de la lengua, ¿verdad? O en una oreja, ¿verdad? Entonces, sacarte sí, ¿verdad? un examen. Así, Sí, o un estornudo, ¿verdad? Y entonces voy a medir. Entonces es subjetivo. ¿No creen que hay sobrepatologización de esto? Puede ser que sí. De hecho, Daniel dijo, hay muchas aristas del tema que fue lo difícil de tocarlo. Sí. Y una de las cosas que decíamos era que como está esa sobrepatologización, Sí. hay un estigma sobre el tema. Entonces hay mucha gente que dice, no, sí, yo soy ansioso. Ajá. Pero hay gente que de manera química, su Sí, cerebro, sí, un desorden químico en su de cuerpo. verdad tiene esta patología, ¿cómo se llama? Es movida a un lado o quitada de en medio por robado la importancia del tema, porque otros dicen, sí, yo también tengo. Porque todo el mundo tiene Estoy ansiedad. de acuerdo. Ajá. O sea, es innegable que algunos tienen un problema Exacto. grave de ansiedad. Pero yo pienso que es muy probable, ahora pienso, ¿verdad? Todo subjetivo aquí, pienso que algunos dicen que, algunos catalogan el sentimiento que tienen o la incapacidad de lidiar con una circunstancia difícil, inmediatamente la catalogan como ansiedad. Sí. Y me siento ansioso. Y eso abre la puerta a un montón de cosas. Sí. Que quizás la palabra ansiedad fue utilizada como una... Muy a la ligera. Pero fue además utilizada como una llave para poder entrar donde yo no debería estar. Sí. Lo que sí es cierto es que hay un montón de personas que están luchando con sentimientos y emociones que no pueden manejar, que está afectando su cuerpo. Su cuerpo y su desempeño. Y su en el desempeño. mundo. O sea, personas que no duermen bien, que rechinan los dientes en la noche, que Bruxismo. tienen problemas de sueño terribles, no pueden dormir. O Sistema digestivo. Sistema es lo que más digestivo. afecta. Entonces, y que no se sienten cómodos nunca. O sea, están rodeados de personas y se sienten incómodos o están solos y no pueden lidiar con la soledad. Sí. Y hay mucho temor al futuro, mucho temor a cómo va a ser la vida más adelante. ¿Será que hay otra pandemia que viene a la vuelta? Entonces, vemos que en nuestra generación particularmente hay mucho temor, mucha falta de paz. Desesperanza. Y ¿verdad? una cosa más, creo que hay una presión mayor por las redes sociales de querer ser o lucir de una forma que quizás no es ni lo normal, ¿verdad? Sí. Entonces, todos se ven felices, todos se ven contentos, todos se ven exitosos. Todos se ven realizados. Y aquí estoy yo con mi sopita de frijoles, aquí en mi... todos están llenos de amigos y yo no tengo tantos amigos como parece que todos los tienen. Entonces eso nos pone una presión adicional en las generaciones más jóvenes. Sí, yo debo decir algo. Yo estoy disfrutando el poder hacer las preguntas. Aquí siempre hay Iván el que me hace la pregunta a mí, entonces aquí me voy a vengar. Yo tengo, con otros. Sí, yo tengo, no, pues sí que no voy a vengar de ti, Chelito. Yo tengo otra pregunta aquí. ¿Ustedes creen que una persona puede decidir salir de la ansiedad y salir de ella? Una buena pregunta. Lo que yo puedo ver en la Biblia es que al menos el apóstol Pedro señala que hay una actitud que yo puedo tener ante la ansiedad. Y entonces, por medio de esa actitud que yo puedo tener la ansiedad, puedo desarrollar en mí los comportamientos para poder salir de esos procesos, llegando al lugar correcto. De hecho, aquí tengo el pasaje, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, lo voy a leer desde el versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Noten desde ya la idea esta de antes que suceda, yo todavía ya tengo una actitud en mi corazón. Y dice versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me encanta ese pasaje. Y fíjate que en ese episodio nosotros recordábamos y hacíamos una conexión que para nosotros en ese momento fue muy especial, porque fue entender la relación que hay entre mi ansiedad y mi falta de humildad. Sí.
Porque en este pasaje ven que Qué interesante. todo es humildad. Todo es entender que yo no tengo la capacidad de cuidarme a mí mismo. No sé lo que viene más adelante, pero yo puedo ponerme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte a mi debido tiempo. Y una de las cosas que decíamos es que hay un peligro grande en este caso de la ansiedad de encontrar la salida en mí mismo, que es lo que promueve mucho el movimiento ahorita para salir de la ansiedad. Bueno, depender de ansiolíticos, depender de un coach que me ayude a salir de esto. Eso apela mucho a que yo solito puedo encontrar la salida, no hay problema. Y entonces encontrar este principio bíblico de la humildad. Y la otra cosa que veíamos es la gratitud. Porque los dos pasajes más conocidos, digamos, del Nuevo Testamento sobre la ansiedad, uno tiene que ver con humildad, que es primera de Pedro, y el otro tiene que ver con la gratitud, que es Filipenses. Filipenses 4. Que al estar afanados, hay que tener una actitud de gratitud. Sí. Dos cosas que nadie buscaría En medio de la usar ansiedad, para solventar la pensar ansiedad. que estoy en ansiedad, o sea, me estoy sintiendo ansioso, no puedo dormir, no puedo descansar, no sé qué viene mañana, y pensar, Hay que dar gracias. hay que dar gracias, o no voy a hacer nada, voy a dejar que Dios sea Dios y voy a estar aquí confiado de que Él tiene cuidado y control. Sí, Pero eso es liberador. Volvemos Sí. al mismo principio que dijimos el otro día, un problema de control. El problema es que queremos mantener el control. Yo pienso, estoy de acuerdo con ustedes, uno puede salir de la ansiedad, o sea, uno puede decidir, es una cuestión de decidir. Yo no creo que necesariamente estamos atrapados, amarrados por un monstruo de 18 cabezas, que yo he visto a veces memes, ¿verdad? La ansiedad, los pensamientos negativos, y te están atrapando, te están agarrando, entonces yo soy una víctima de estas circunstancias. Yo creo que los dos pasajes que ustedes han citado ponen la responsabilidad en nosotros para hacer algo para salir de la ansiedad. Creo que no se puede salir de la ansiedad con una decisión, creo. O sea, no es que yo decido no ser ansioso. Yo creo que yo puedo decidir seguir las órdenes de Dios para no ser ansioso. Y ustedes han señalado dos, ¿verdad? Muy buenas, ¿verdad? Humildad y gratitud. Estoy totalmente de acuerdo. Yo pensé cuando comenzaste a leer ese pasaje, porque ese pasaje en la segunda parte habla del pasaje donde habla Pedro, habla de fe, realmente la fe, pero yo creo que estas dos condiciones en este caso van antes incluso de la fe. Yo me humillo y yo puedo pensar tantas cosas que nos generan ansiedad. A veces la plata, a veces los hijos, a veces el trabajo, a veces la familia. No saber lo que viene. Sí, pero siempre Incertidumbre. siempre creo que nuestra tendencia, aún como los buenos creyentes, es voy a ir a ver la Biblia a ver qué tengo que hacer. Y en este caso son actitudes. Antes de qué tengo que hacer, o lo que tengo que hacer es confiar en Dios. Sí. Y yo me humillo a ti, Señor, y yo te digo que yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Pero sabes que hay algo que es importante, que uno a veces esta frase de confía en Dios, a veces puede sonar bien, bien místico, bien etéreo, muy cliché, ¿verdad? Mira, hay que confiar en Dios. Y lo mencionábamos en ese episodio. Y hay que confiar en Dios. Pero a veces decíamos en ese episodio como que a veces sentimos la idea, ya hablando como cristianos, que un cristiano jamás está ansioso, porque está firme, o no debe estar ansioso nunca. Porque Siempre en victoria. Siempre en victoria y siempre confiado y de victoria en victoria. Pero la verdad es que confiar en Dios es importante, pero conocer a Dios me permite confiar en Él. O sea que a veces queremos nada más decir, sí, yo confío en Dios, pero no me he tomado el tiempo de conocerle profundamente. Cuando yo conozco, yo no sé si lo decía en ese episodio, pero yo pienso en mi papá. Mi papá es un buen conductor. Saludos al doctor. Saludos a mi papá. Mi papá conduce, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito y he crecido, Damos solo a J-Lo. a mi papá, manejábamos de San Salvador a Santa Ana, yo me acomodaba y me dormía, porque confío y descanso que mi papá está al volante. Sí, claro. Pero yo no sé si ustedes se dormirían con un desconocido al volante, o sea, con un Uber o con... O sea, no lo conoces, te va a llevar a otro lugar o... Aunque yo duermo en los aviones y no conozco al conoces al piloto. piloto, bueno. Sí. Pero esa parte donde yo conozco a Dios tan profundamente, sé su carácter, sé cómo opera, sé cómo ha sido fiel antes y lo va a hacer adelante, entonces es más fácil confiar. Sí, de acuerdo. Creo que mucho esto de confiar tiene que ver con enfoque.
el enfoque de mantener tus pensamientos, porque la ansiedad, yo entiendo que hay manifestaciones somáticas de la ansiedad, ¿verdad? De repente ataques de pánico. Ataques de pánico. Que te cae el pelo. Muchísimo. Yo no estoy ansioso. Sí, ¿verdad? Muy tranquilo. Rechinar los dientes, toda esta clase de cosas. Mucho ataque de pánico hemos escuchado nosotros de personas cercanas. Sí, y otras cosas. Esto que parece un infarto. Y dicen que al final es un ataque de ansiedad. Sí, o sea, toda esta clase de cosas, ¿verdad? Dormir, que es trastornos del sueño graves, trastornos de la alimentación, o sea, hay tantas áreas. Y uno podría decir, hay muchas cosas que suceden en el cuerpo, pero realmente la ansiedad, el centro de todo son los pensamientos. Es donde tú pones tu enfoque en los pensamientos. Y yo les recuerdo este pasaje de Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque te ha confiado. Entonces, cuando uno ha confiado en Dios, o como tú estabas diciendo, ¿verdad? Le conoce a Él, por eso ha puesto su confianza, uno puede mantener sus pensamientos en eso. Yo añadiría lo que tú dijiste al principio. Sí, yo le dejo el problema a Dios, yo voy a dejar que Dios sea Dios, pero voy a mantener mi pensamiento en eso. Sí. Porque es tan fácil, yo no sé ustedes, pero es tan fácil decir, sí, yo se lo dejo al Señor, pero si no sale bien. Pero ustedes saben cómo funciona en lo laboral. Hay algunas personas donde tú le decís, a quienes tú les decís, mira, te encargo esto. Y uno se va porque sabe que esa persona lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a resolver. Ajá. Y después te explica, tuve estos problemas, pero lo resolví. Pero creo que conocer a Dios es eso, conocer ese Dios grande, poderoso, que me ama, que tiene propósitos, aceptar de pronto que sus propósitos son mayores que los tuyos. Ajá, que los míos, y quizás no va a ser ¿Son mejores? lo que yo quiero, son mejores. Entonces yo confío en humillarse y agradecer. ¿Ok? Me parece una muy buena forma. Y yo tengo después una pregunta, termínalo, pero yo tengo una preguntita así corta. ¿Quiere decir que alguien debe ir a un médico por ansiedad? Nosotros hablamos de eso. ¿Donde un pastor? ¿Debe ir donde un chamán? No. ¿Qué quiere decir? Porque empecemos con la última. No. El chamán no. Mira, porque tú lo dijiste bien. Hay algunas personas que además de esto quizás tienen un problema de desbalances químicos a nivel de cerebro. Pero es hormonales. En algunos casos es hormonales, temas de tiroides. Algunos ahorita no sé qué fue lo que no sé qué fue lo que invocaste ahorita, Dani. pero ¿cómo debe ser quizás un cristiano? No sé si vamos a tener tiempo para eso, para decir, ok, yo ya hice mi parte con el Señor y hoy debo de consultar a un médico. Yo quizás iría al revés. Yo pienso que cuando hay una sospecha de algo médico, siempre se debe comenzar por lo médico. O sea, yo no diría... Y siempre acompañas con oración todo. Por supuesto, como creyente. Por supuesto. Pero yo no pospondría demasiado la consulta médica si yo pienso que hay una realidad médica. O sea, si tú te levantas hoy con un fuerte dolor en el pecho, sientes adormecido el brazo, por favor consulta a un médico lo antes posible. Pero el brazo derecho. Bueno, entonces, pero si tienes el dolor en el brazo izquierdo, ahí sí, entonces hay que hacerlo. Y acompañado siempre de oración. Yo creo que... O todas las mañanas me levanto mareado, o no puedo dormir durante una semana. Hay hormigueo en el cuerpo. Mira, corta la pregunta. Pero hay algunos que sí han muy fácil aceptado esa debilidad, ahora voy a decir así. Porque yo también veo algunos que deben de fortalecer su carácter. Sí. Yo lo veo también, que existen. Yo creo que tiene que ver también con... A veces siempre hemos pensado que en Relevante debemos invitar a las espositas, así como ustedes han invitado a las suyas. Pero yo pienso en algo que Jackie siempre dice acerca de la ansiedad. Aquí es donde lo que la Biblia dice tiene que volverse racional. Sí. Es esto, los pensamientos. No solo es, qué bonito, el Señor me va a cambiar, sino que es mantener el pensamiento ahí. Y eso requiere de un carácter fuerte, de ir fortaleciendo la fe en Él y permanecer así, porque el tiempo no va a cambiar mucho, sinceramente. Y a otras situaciones de vida más adelante pueden generar ansiedad otra vez en mí. Pero si mi pensamiento se mantiene en el Señor y en lo que Él ha dicho y lo que yo he comprobado que es verdad, no hay problema. Sí. Me encanta. Los tiempos cambian. Dios no cambia. No cambia. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que sí es posible. En medio de una epidemia de ansiedad, sí es posible tener paz
en Dios y que la clave está en el conocimiento de Él y la confianza y el reposo total de que Dios es Dios y Él va a tomar las mejores decisiones. Y ser agradecido, tener el agradecimiento es suficiente para decir, Señor, yo tengo la vida todavía y te tengo a ti en medio de estas circunstancias. Y aunque los problemas son grandes, tú eres mucho más grande. La ansiedad puede ser derrotada. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú padeces de ansiedad, conoce a Dios. Dios nos ama, Dios es grande, Dios es poderoso, quiere lo mejor para nosotros. Y una vez conociendo y pudiendo confiar en Él, entonces gratitud y humillarnos ante Él, y ahí hay una buena solución para la ansiedad. Hay que dejar que Dios sea Dios. Antes de cerrar este episodio, yo quiero hacer algo que no hemos hecho lo suficiente esta semana. Quiero recomendarte a que busques en las redes sociales el podcast de Relevante. El otro día lo dijimos, están en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿Y cuál es? Google Podcast. Y realmente lo que tienes que hacer es ir a Google, poner ahí Relevante Vida Podcast. Nueva, Relevante Podcast, Vida Nueva, ¿verdad? O poner el nombre de Daniel Figueroa, me imagino que ahí estás tú y Marco Maña, Marco y Chávez. en Instagram pueden buscar Carlos Paradigma-SB o pueden buscar también JBN. Ambas cuentas comparten siempre los episodios de Relevante. Sí. Y una cosa que decimos es que Relevante tiene un componente interactivo en Spotify, así que pueden escribirnos. Ah, buenísimo. Preguntas, y temas. todo es audio. Lo único que no tienen ellos es video, pero ya lo viste, entonces No se pierden de mucho. Ahora sí que quede, ¿verdad? Que pases un excelente día, fin de semana. Falta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.